Shabbat Shalom. Ahora vamos a, después de ese descansito, ¿verdad? De esta mañana, vamos a envolvernos ahora a tratar el tema que tenemos para el Midrash en Shabbat. ¿En qué consiste el Midrash en Shabbat? Hacemos un Midrash con respecto a una porción de la Torah. Y hoy voy a hablar de nuestro padre Abraham. De nuestro padre Abraham, que antes de ser llamado Abraham se llamaba Abram. Abraham. ¿Cuándo se convirtió en Abraham? Hashem le añadió la Hei cuando fue circuncidado. No fue hasta la circuncisión que Abraham se convirtió en Abraham. Y esa es la señal del pacto que Hashem le dio a Abraham y su descendencia. Cuando fue que a los 99 años fue que se convirtió en Abraham. Y nosotros creemos que Hashem nos cambia el nombre de un día para otro, ¿verdad? Interesante, ¿no? ¿Por qué lo llamo nuestro padre Abraham? La Torah nos dice, en la parasha esta semana, y lo voy a buscar brevemente, que Hashem llamó a salir la parasha esta semana nos dice que Hashem, bendito sea, llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Y Abraham se convierte en el hombre que Hashem escoge para traer el plan de él. ¿Cuál es el plan de Eterno? Restaurar la humanidad. ¿Será acaso que es que el bendito va a restaurar la humanidad a través de Abraham? ¿O es que de Abraham vendría el linaje que restauraría la humanidad? Las dos cosas, porque una cosa es posible y la otra también. Está aprendiendo muy rápido de los rabinos. Cuando Abraham salió con su nombre caldeo, Abraham. No fue hasta la circuncisión que Hashem lo llama Abraham. Pero Hashem le da la bendición de ser padre de muchas naciones antes de la circuncisión. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Y no fue hasta la circuncisión que entonces trae a Isaac, para que en Isaac sea llamada descendencia, dice Pablo de Tarso. Interesante esa idea, ¿verdad que sí? Vemos cómo el bendito... y Pablo de Tarso era un genio. Pablo de Tarso era un sabio que tenía conocimiento, como dice Mario Sabán. Pablo de Tarso cogía la Torah y la viraba patas arriba y hacía con él lo que le diera la gana. Y nadie le podía decir nada porque él sabía lo que estaba haciendo. Porque estaba preparado para eso. Y Pablo de Tarso utiliza la figura de Abraham, la figura de Abraham, para hablar de cómo a través de él el Eterno tenía un plan de hacer que los que no eran pueblo participaran de la herencia con los santos. Y entonces dice, pero Hashem le hizo una promesa al pueblo de Israel. Y sí, lo hizo una promesa al pueblo de Israel. Pero Pablo de Tarso tenía un conocimiento adicional de algo que nosotros tal vez no sabíamos al momento, que él le daba a él la facultad de tomar a Abraham como el modelo para aquellos que no nacían bajo la circuncisión, pero hacían lo mismo que hacía Abraham. Y hay un detalle muy interesante. Y antes de ese detalle, yo quiero añadirle algo que yo considero que es importante. Para que el cuerpo del Mesías crezca fuerte y tenga poder, ¿verdad? Poder correcto, porque si pertenecemos a un cuerpo no tenemos agendas personales, ¿verdad que sí? Para que el cuerpo del Mesías crezca fuerte y tenga poder de lo alto, tiene que haber amor. Si no hay amor en el cuerpo del Mesías, Pablo de Tarso en una de las cartas dice, puedo profetizar, puedo conocer, pero si no hay amor,
esto no tiene sentido. Comienza en ese mismo texto a decir, porque el amor todo lo puede, ¿verdad que sí? Todo lo resiste. Toda persona que viene al cuerpo del Mesías por primera vez, son como nosotros fuimos en un principio. No saben lo que nosotros sabemos. Son niños recién nacidos y necesitan instrucción y guianza. Tenemos que nosotros hacer el máximo esfuerzo de tolerar la conducta de esa persona hasta que poco a poco, así como el Eterno ha trabajado con nosotros, trabaje con esa persona. Y me gustó mucho el que ustedes mismos dijeran, wow, a los 99 lo circuncidó, porque fue llamado a los 75. Y Hashem le ordenó a Abraham a circuncidarse cuando él estaba listo. Solamente Hashem sabe cuando la persona está lista. Posiblemente pase esta vida y la persona nunca esté lista para circuncidarse. ¿Dejó de amar Hashem a Abraham? No. No. ¿Cuándo comenzó a Hashem a escuchar a Abraham? ¿Cuando se circuncidó? De antes, ¿verdad que sí? Usted va a ver que los rabinos dicen con respecto a la circuncisión, déjeme escribir algo aquí rapidito, porque tengo personas diciendo, no ha empezado, y es que el internet está bien malo. Ok, ya resolví ese problema. Les decía, cuando Hashem llamó a Abraham, lo llamó incircunciso, ¿verdad que sí? Entonces, periodo de tiempo que Abraham estuvo sin circuncidarse, Dios hablaba con él. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando él se circuncidó, dicen los rabinos que pasó algo diferente en su vida. A partir de entonces, ahora Abraham puede ver a Dios con más claridad de lo que lo veía. ¿Entienden esa parte, amigos? ¿Entienden esa parte? Ahora, hablando de la circuncisión, para poder unir todas estas ideas en este comentario. La circuncisión no era nada especial en lo que respecta a lo físico. Por eso yo les digo a ustedes que Pablo de Tarso sabía Torah y la miraba como él quería, porque él decía, la circuncisión no es nada. ¿Verdad que sí? Que Pablo de Tarso dice en Romanos, la circuncisión nada es, y la circuncisión nada es tampoco. ¿Qué pecador está hablando en contra de la Torah? ¿No lo quieren? Porque cualquiera pensaría que Shaul de Tarso estaba hablando en contra de la Torah, pero Shaul de Tarso sabía lo que estaba haciendo. Recuerde lo que le dije al principio en la mañana, Shaul de Tarso era un maestro de halajá. Él sabía lo que estaba diciendo y tenía autoridad para hacerlo. Se lo dio el Mashiach. Cuando yo les digo esto, que Shaul dice eso con respecto a la circuncisión, es que Shaul está hablando claramente qué significa circuncisión. ¿Sabía usted que en el momento en que, dicen los rabinos, y esto es dicho por los rabinos, que cuando Sara fue llevada por el faraón se quitó sus vestiduras y se desnudó al frente de Sara? Y los rabinos dicen, Hashem permitió que eso pasara para que Sara viera cómo era la circuncisión, para cuando Abraham se fuera a circuncidar lo hiciera correctamente. Y usted lee eso y dice, pero ¿qué cosa más, qué herejía más grande? Obviamente, pero el de Faraón.
No, los rabinos dicen para que ella le explicara a Abraham cómo circuncidarse. Ahora, mire que está interesante. Los egipcios se circuncidaban. Así que ese acto físico no es nada especial en sí. Pero los musulmanes circuncidados obviamente son descendientes de Ismael. Pero mire qué detalle interesante. El acto físico en sí no tiene valor alguno si no está la conciencia envuelta. Mire qué detalle interesante. No discutamos con eso, que en estos momentos no tiene importancia. No se me desvíen. No se me desvíen, por favor. Mire qué cosa más interesante. Si no hay conciencia, no sirve para nada lo que se hizo. ¿Cómo es posible que un Dios que llama a su pueblo a llevar ofrenda, años después dice a través de los profetas, aborrezco los sacrificios? ¿Quién le dijo a ustedes que me trajeran sacrificios? ¿Verdad que sí? Y usted dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Que no tiene sentido si él fue el que le dijo al pueblo, si me vas a tener un sacrificio, lo vas a hacer de esta forma. ¿Qué es eso? Lo que el profeta está dando a entender es que de nada vale la ofrenda si no hay conciencia de lo que estás haciendo. De nada vale observar el mandamiento si no hay conciencia de lo que estás haciendo. De nada te vale hacer el pacto de la circuncisión si no entiendes lo que representa eso. Pablo era un genio. Pablo era un genio porque Pablo sabía estas cosas y Pablo estaba diciéndole a la congregación de gentiles, de nada te sirve hacerte judío si lo haces para ser salvo. Eso está en Gálatas. La carta de los Gálatas, que es la carta más terrible, y reconozco la labor que hace Dan Ben Abraham en intentar traducir lo que quiere decir, pero Pablo está peleando contra aquellos que piensan que hacerse judíos le garantiza la salvación. Ese es el tema de la carta a los Gálatas. Pablo está diciendo en la carta a los Gálatas, nosotros, los judíos, sabemos que no somos justificados por las obras de la ley. ¿Cuándo la persona es declarada inocente? En Yom Kippur. ¿O culpable? En Yom Kippur. Mejor dicho, en Rosh Hashanah y en Yom Kippur se sella. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y él dice, no, es por medio de la fe. Por medio de la fe. Parece una contradicción de Pablo. Por eso es que el judaísmo ortodoxo odia a Pablo. Porque se ha interpretado mal. No es que Pablo dijo las cosas, Pablo era un rebelde, es que se ha interpretado mal a Pablo. En el caso de los Gálatas, que tiene que ver con nuestro padre Abraham, porque estamos tratando de entender por qué Pablo utiliza a Abraham y lo llama nuestro padre. En el caso de los Gálatas es un caso muy interesante, porque vinieron un grupo de personas antes del concilio de Jerusalén, que no es el concilio, pero le llamo ese nombre para que usted pueda entender lo que estamos hablando, en Hechos 15. Vinieron unas personas y dijeron a estos gentiles que se estaban uniendo a la fe de los nazarenos, le dijeron a ellos, a menos que ustedes circunciden, no van a ser salvos. Y Pablo de Tarso llega allí a la carta, le escribe la carta a ese grupo de personas en Galatia, le dice, ¡ay, Gálatas, quién los sedujo! ¿Quién los sedujo a ustedes? Parece que Pablo estuviera hablando en contra de la Torá. Y muchas personas han interpretado el texto tratando de pasarle la mano a Pablo, que Pablo estaba queriendo decir con eso, que es que no hay que guardar la halajá de los jabinos. Pero él claramente está aludiendo a Sinaí, cuando dice que la promesa de Abraham vino antes de Sinaí. Y él está diciendo, sabes bien que si te circuncidas estás obligado a guardar toda la Torá. O sea que está aludiendo perfectamente al pacto de Sinaí.
Cuando lleguemos al pacto de Sinaí, usted va a entender bien esas palabras de Tarso. Porque las personas han pensado que el pacto Sinaí significa que ahora simplemente ser Israel es el que te garantiza a ti ser salvo. Yo he visto con mis ojos cómo personas dicen, ser salvo es sinónimo a pertenecer a Israel. Porque llevan eso a Sinaí. Y a quien Hashem le dio la promesa de la herencia, no fue en Sinaí, fue Abraham. ¿Entienden? Ahora van entendiendo por qué estoy llevándolos acá y ahora los traigo para atrás nuevamente. Sinaí representa la responsabilidad que tiene el pueblo del pacto de hablar de un solo Dios al mundo. Yo les hago una pregunta. ¿Se han preguntado alguna vez qué hubiese pasado si no se hubiese hecho el becerro de oro? ¿Se ha preguntado qué hubiese sucedido si los espías no hubiesen traído un mal informe? Los espías entran a la tierra. Mire qué detalle interesante. Los espías entran a la tierra. Vienen con el mal informe. Sucede lo que sucede y inmediatamente Hashem le dice, dile a todos los israelitas que se hagan flecos en los bordes de sus vestimentas para que mirándolo se acuerden de los mandamientos. Si hubiese ocurrido lo de los espías, ¿hubiese dado los sí? Si no hubiese ocurrido, que Hashem quiera que usted le eche mano a esto, porque si le echa mano a esto, usted va a entender a Pablo. Si no hubiese ocurrido lo del becerro de oro, ¿hubiese ocurrido los demás mandamientos que aparecen después del becerro de oro? Eso es lo que significa las palabras de Pablo en Gálatas, para que entonces la ley fue añadida por causa de las transgresiones. En la medida que el israelita iba transgrediendo, Hashem le seguía dando mandamientos para frenar esa transgresión. Si no hubiese ocurrido el pecado del becerro de oro, solamente teníamos el rollo que Moisés derramó la sangre allí. Busque Éxodo 24, búsquelo. Porque esto es importante para entender a Pablo. Shemot 24, que viene después de Mishpatim, ¿verdad que sí? Después que Hashem da las leyes sociales para la nación, porque Hashem está escogiendo un pueblo para que sea sus ministros y a la misma vez forma una nación. Primero tenía que sellar el convenio del pacto de los ministros, que fue cuando Moisés los llevó arriba al monte, se sentaron todos y vieron el Dios de Israel. Que los líderes de cada tribu, los ancianos, eran los representantes. Si no hubiese ocurrido el pecado del becerro de oro, todos hubiesen sido sacerdotes. Porque Hashem dice, todos son mis sacerdotes, mis ministros. Pero el becerro de oro hizo que Hashem escogiera a los levitas. Que dice la tradición que no participaron del pecado. ¿Me van entendiendo aquí, amigos? No se contaminaron. Y mira lo que dice Éxodo 24, Shemot 24, después del pacto, después de haber recibido las tablas, Moshe, mira lo que dice las palabras de Hashem, no las tablas, las palabras de Hashem en el Sinaí. Mira lo que dice Éxodo 24, dice, después dijo a Moisés, sube al Eterno tú, Aarón, Nadab y Abihú, y los 70 ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Solo Moisés se acercará al Eterno pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés regresó y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todos los decretos. Y todo el pueblo respondió una voz, cumpliremos todas las palabras que Hashem ha dicho. Todavía no cogió el becerro de oro. Dice, y escribió Moisés todas las palabras del Eterno en un rollo. Y levantándose muy de mañana, construyó al pie del monte un altar con 12 estelas conforme a las 12 tribus de Israel.
envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto e hicieron sacrificio de becerro, ofrenda de paz al Eterno. No había sacrificio por los pecados. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazón y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Y luego tomó el rollo del pacto. Ah, pues ya escribió Deuteronomio, escribió Número, escribió Levítico. No. Va entendiendo el valor, dice, fueron añadidos por causa de las transgresiones. En la medida que los israelitas iban transgrediendo, Hashem le añadía más al libro. Y dice el texto, y tomó el rollo del pacto, lo proclamó a los oídos del pueblo y dijeron, y el rollo del pacto no son las tablas, cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Eterno habló. ¿Cuáles son esas palabras? Las que están en el Mishpatim. Ese era el pacto original. Y entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y diciendo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha consentado con vosotros sobre todas estas palabras. Y después subieron arriba y después dice que vieron al Dios de Israel, pero eso es tema para otra clase. Pero ¿vieron interesante esa idea? No fue hasta que el becerro de oro ocurrió, por eso yo siempre hablo cuando llego a la parashá del becerro de oro, digo la historia antes del becerro de oro y la historia después del becerro de oro. No fue hasta el pecado del becerro de oro que Hashem tuvo que cargar aún más la Torá con mandamientos. Es como un padre que tiene un hijo, que su hijo desobedece y él sigue poniéndole prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones. Hasta que el hijo se encuentra esclavizado en prohibiciones. ¿Verdad que dice Pablo de Tarso? Porque la Torá engendra esclavitud. ¿Pero qué es eso? Si la Torá es libertad. Pablo no está hablando en contra de la Torá. Tienen que entender eso para poder explicar. Para que usted pueda entender lo que está hablando Pablo. ¿Me van entendiendo hasta aquí, amigos? Por favor, ¿me pueden decir si me entienden lo que estoy diciendo? Ahora, Pablo muy interesantemente, que está la misión de Shaul de Tarso, y le digo esto, amigo, porque usted se va a topar con personas que aman a Dios, pero no van a poder hacer lo que usted hace. No van a poderlo hacer. Unos van a dar frutos al 30, otros al 60, otros van a dar frutos al 100. Y cuando hablamos de 30, 60 y 100, estamos hablando desde la tierra, el 30, el 60, el 100. El 100 está más cerca de la presencia divina, el 30 está más lejos de la presencia divina. Y no le puedes exigir al del 30 que haga lo del 60. Usted es el que se identifica. Dijo Adonenu Yeshua, basta el discípulo ser igual a su maestro, y cuando el discípulo esté perfectamente instruido, le puede sacar la paja a su hermano o a su vecino. Trabaje con usted y diga que Hashem trabaje con cada uno de nosotros. Porque en el cuerpo del Mesías hay dos tipos de creyentes, por así decirlo. Dos tipos de seres humanos. Y ahora puedo entrar a nuestro padre Abraham. En el cuerpo del Mesías hay dos tipos de seres humanos. La creencia de los fariseos, y escúcheme bien, yo soy defensor de los fariseos. Yo defiendo a los rabinos, y aquí ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Yo no permito que hablen. Ay, padre. Yo no permito que hablen mal de los rabinos, porque si usted no entiende su mundo, no se meta en su mundo. Tiene que meterse en su mundo, sentarse con ellos, escucharlos, escuchar sus historias para que puedan entender lo que hacen. Esa es la mejor forma que yo puedo explicar a los rabinos. No lo entienden, no se meta en su mundo, no hable de ellos. Si ellos no se meten en la casa de nosotros. Esas son las cosas que yo no logro entender de las raíces hebreas. Las raíces hebreas se pasan hablando mal de los rabinos, y los rabinos no van a la casa de ellos a hablar mal de ellos. Entonces tú ves que los rabinos, si vienen los palestinos y invaden Israel y hacen una guerra, tú no ves que están diciendo que Hashem los destruya. Y tú ves que los de las raíces hebreas ven eso y dicen que Hashem los destruya. ¿Qué es eso? Al contrario, hieren a una persona y si había un niño al lado lo cogen y lo llevan al hospital, lo sanan y toda esa cosa. Después de la guerra, ¿no? Cuando van a hacer la guerra tocan las alarmas y todo.
No están deseándole el mal a su prójimo. Entonces nosotros vemos eso en un video y decimos, Dios los debe bojar porque son unos malditos. ¿Qué es eso, Señor? Pero regresemos aquí. Los fariseos tenían un pensamiento y los fariseos decían, tienen que todos unirse al convenio de Sinaí, al pacto de Sinaí. Porque es la única forma de ser salvo. Lo dice Hechos 15. Hechos 15 dice, vinieron unos fariseos y dijeron, a menos que se circunciden conforme al rito de Moisés, igual dentro de la Torá, de ninguna forma pueden ser salvos. Eso está en Hechos 15. ¿Pero quién era Pablo de Tarso? Pablo era un rabino. Pablo conocía a Torá. Y Pablo no miraba la Torá como una historia. Pablo miraba la Torá como el libro donde revela los misterios de Hashem. Y Pablo de Tarso dice, no. Si Dios llamó a Abraham y Abraham era incircunciso. Y Dios le dio la bendición incircuncidado. ¿No lo bendijo después de circuncidarlo? ¿Se dieron cuenta de esa paracha hoy? Te bendeciré y a los que te maldigan los maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se lo dijo a Abraham o a Abraham? ¿Se lo dijo a Abraham? Abraham. Al incircunciso se lo dijo. Parece interesante eso, ¿verdad? Entonces tenemos dos tipos de personas que pertenecen al cuerpo del Mesías. Y estoy hablando del cuerpo del Mesías. Cuerpo del Mesías. Y estoy hablando del cuerpo del Mesías. Los circuncidados. Pablo era circuncidado. Simón Kefa lo era. Juan el Inmersor lo era. Juan el que escribió Revelaciones lo era. Los discípulos eran. Los 70, los 120, los 5000. ¿Eran o no eran? Eran circuncidados. ¿Y Cornelio lo era? No. Era romano. Pero había algo en Cornelio muy interesante. Cornelio conocía al Dios de Israel. Porque ustedes no se percataron que Hashem le habló a Cornelio. Te va a venir a visitar gente. Un incircunciso, Dios hablándole. Pues si le habló a Abraham, eso no es nada. ¿Le habló a Noé? ¿Le habló a Noé? Y Abraham era más justo que Noé, pero Noé, le habló a Noé. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Vamos a hablar del cuerpo del Mesías. ¿Qué tiempo tengo? Son 1 hora. Todavía tengo 20 minutos. El padre de Abraham. Moshe Chaim Luzzatto en su libro Derech Hashem dice que cuando el Eterno dividió las naciones, estableció a cada patriarca de cada una de las 70 naciones como un árbol en sí mismo. Un árbol en sí mismo. Y Abraham lo separó como un árbol en sí mismo. 70 más 1. Y dice Moshe Chaim Luzzatto en su obra Derech Hashem que toda persona de las naciones, escuche bien, toda persona de las naciones que quiere conocer al Dios de Israel tiene que desgajarse a sí mismo de ese árbol al que pertenece y injertarse en el árbol de Abraham. Me parece que Moshe Chaim Luzzatto leyó a Pablo de Tarso, ¿verdad? No, ni sabía quién era Pablo de Tarso. Eso fue 1000 y pico de años después. Pero mire qué interesante. Porque él dice que ese árbol es Abraham. Y que cuando Hashem bendijo a Abraham al decirle que en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, estaba diciendo que todo el que se injertara en su árbol participaría de la bendición. A ese árbol habla Pablo de Tarso en Romano. El olivo cultivado. Porque mientras cada uno de las 70 naciones madres había un príncipe que Hashem colocó para cuidarlo, Hashem se dedicó directamente a Abraham. Y lo fue dirigiendo por la vida.
guiándolo. Vete delante de mí, dice Hashem, ¿verdad que sí? Pero yo estoy detrás de ti velando lo que hace. Y verdad que cuando tú ves a papi al frente, tú lo puedes seguir lo que está haciendo. Pero si papi está detrás, ¿qué hago ahora? Y si me caigo en este roto, papi detrás coge y te levanta y te dice, vente, sigue andando. ¿Ves la diferencia? La diferencia no ajera al lado. Cuidado ahí te va a caer. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, amigo? Hashem le dijo, anda delante de mí, sé recto. Pero Hashem estaba pendiente de lo que hacía Abraham. Abraham es el olivo cultivado donde sale Israel. Las ramas es Israel. Por eso que Shaul de Tarso dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas, no te jactes tú, porque fuiste injertados entre ellas. Si fuiste injertado. Pero mire qué interesante, las ramas es el pueblo de Israel. El árbol es Abraham. ¿Me entienden hasta aquí, amigos? Ahora coge, Pablo dice, porque ya sabemos que si nuestro padre Abraham es el árbol, somos hijos de Abraham. Al igual que dice Yeshua, dice Juan en su evangelio, que los que estaban allí presentes dijeron, nuestro padre Abraham, ¿verdad que sí? ¿Dijeron eso? ¿Ok? Pablo de Tarso dice, la raíz, tú no sostienes la raíz te sostiene a ti. Siempre se ha entendido que es Israel que sostiene, ¿verdad? No. Es Abraham, Isaac y Jacob. Yo voy a dar una clase aquí que se llama Fundamentos, próximamente. Y usted va a aprender que siempre un pacto se construye encima de otro, y de otro, y de otro. Los hijos de David violaron el pacto que el Eterno hizo con David. Pero el pacto que el Eterno hizo con los sacerdotes estaban en pie. Y los sacerdotes se profanaron y rompieron el pacto, pero el pacto de Sinaí estaba en pie. Y el pacto del Sinaí lo rompieron, queda el de Abraham, Isaac y Jacob. Y esos no rompieron el pacto. Y por eso es que usted va a ver que la Torah dice, por amor a mi siervo Abraham lo voy a hacer. Ahora van entendiendo, Baruch Hashem. Por amor a mi siervo Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham sí que lo guardó hasta el día de su muerte. Porque Isaac sí lo guardó hasta el día de su muerte. Porque Jacob sí lo guardó hasta el día de su muerte. Y ellos son las raíces del árbol. Y Yeshua dice, yo soy el agua, ¿verdad? Yeshua es el que la riega. ¿Entienden ahora el juego? Los demás pactos se pueden romper en cualquier momento de cada generación. Dios no rompe el pacto, lo rompe la persona. Por eso, Ajá. podemos romper en cualquier momento. O sea, Se ha roto ya. se ha roto muchas veces, pero que es fundamental, hay que permanecer porque siempre estuvo ahí. Siempre estuvo. Usted lee el principio del pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes. Y si una parte la rompe, las maldiciones de la otra parte vienen sobre esa. Pero ellos nunca la rompieron. Fueron fieles hasta su muerte a ese pacto. Y por eso que tú vas a ver siempre que dice, por amor a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Será que sí? Y usted va a ver que Moisés hace lo mismo. Implora al Eterno por ello. Y usted mira los rabinos judíos cuando hacen las tefilot, dicen, acuérdate a Abraham, acuérdate la atadura de Isaac, acuérdate a Jacob, porque ellos siempre preservaron el pacto. Ellos son la raíz de este árbol. Pero el árbol es Abraham. Miren la metáfora, el árbol es Abraham y las raíces son los patriarcas. ¿Cómo es eso? Porque el árbol es donde Hashem va a construir la familia. Y en esa familia Él va a aceptar incircuncisos y circuncidados. A ambos. Las raíces son los patriarcas. Y verdad que Abraham era incircunciso. Pues hay un lado del árbol que Hashem diseñó para los incircuncisos. Miren, ve que Pablo era un genio, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Porque estaba el Espíritu del Eterno sobre él, guiándolo en lo que iba a hacer.
Cuando Pablo conocía estas cosas, Pablo cuando enseñaba estas cosas tenía en mente el plan secreto del Eterno. Hay una familia que Dios está construyendo, amigo. La familia no se está construyendo en este mundo. En este mundo hay separación. ¿Verdad que Shaul de Tarso dice en su carta a los Gálatas, una carta bien incomprensible, no hay judío, no hay gentiles, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer? Yo sigo viendo mujeres, yo sigo viendo hombres, yo sigo viendo esclavos y viendo libres. No entiendo eso. Yo sigo viendo judíos y sigo viendo gentiles. Está bien loco, Pablo se inventó algo. La iglesia cristiana lo tomó literal y creó una iglesia universal, donde aceptamos a todo el mundo y usted no tiene que cambiar. Viene de los nicolaitas, eso, de los nicolaitas. ¿Verdad que la historia te dice a ti que la iglesia católica cogió la religión de esta, la metió aquí, le cambió los nombres? ¿Verdad que sí? Pues ahí está la iglesia. Y Pablo de Tarso anticipó, mejor dicho, Simón Kefa anticipó que vendrían indoctos y torcerían las palabras de Pablo. Pablo está hablando de los mundos superiores. ¿Qué hora tengo? Muy bien, tengo tiempo todavía. ¿Dónde está el trono del Eterno? Allí. Dios creó un mundo dual. Oscuridad, luz. ¿Verdad que sí? Aguas, tierra, dual. Y allí colocó al humano en el mundo dual. ¿Ok? Y Dios quiso que fuera así, que hubiera separación en este mundo físico. En el mundo donde se encuentra el Creador no hay separación. Por eso es que yo le dibujé un triángulo. Porque mientras más arriba llega, menos separación hay. Aquí se encuentra, voy a dibujar el triángulo más grande. Aquí se encuentra el gentil, aquí se encuentra el judío, pero aquí arriba, donde está Dios sentado, metafóricamente, porque Dios no se sienta, los dos son iguales. ¿Sabe por qué, verdad? Porque la circuncisión física es una señal para este mundo. Pero para aquí arriba, aquí adentro tiene que haber una transformación. Si no existe esa transformación, como Pablo de Tarso dice, la circuncisión se convierte en incircuncisión. ¿Entiendes lo que digo? Sí, sí, porque no. La circuncisión física, que es la del prepucio, se convierte en incircuncisión si no hay una transformación en el interior de la persona. ¿Sí? Cuando el Santo Bendito entregó la Torá y escribió Moisés la historia de los patriarcas, el Eterno utilizó el lenguaje humano para explicar conceptos que no entenderíamos. ¿Ok? Por eso es que le dije, que los rabinos dicen, el Eterno permitió que Sara viera la circuncisión del faraón para que le explicara a Abraham cómo circuncidarse. Porque Abraham no sabía cómo era eso. Pero eso iba a ser la marca distintiva de lo que iba a representar lo que el Eterno iba a hacer. Cuando el Eterno escoge a Israel, porque miren interesante, usted va a ver que le da la circuncisión a Ismael, pero Ismael no es el escogido. Circuncida a Isaac, Isaac es el escogido. ¿Esaú y Jacob estaban circuncidados? Claro, son hijos de Isaac. ¿O no iba a circuncidar a Esaú? ¿Verdad que sí? Que estaban los dos circuncidados y si Isaac es el papá, lo circuncidó octavo día. ¿Sabes lo que dicen los rabinos? Esaú se reversó la circuncisión. Pues porque no están hablando literal. Él era el primogénito.
Él era el que se supone que siguiera el legado de Isaac. Pero al él decidir cazar, que es sinónimo de seguir tras los placeres de este mundo, su circuncisión se convirtió en incircuncisión. ¿Verdad que Pablo Tarso dijo eso? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces ahora le dice Pablo Tarso en su carta a los romanos: a Esaú aborrecí, a Jacob amé. Por la decisión de Esaú, entonces el Eterno escoge a Jacob. Y Jacob siguió sí el camino de Isaac. Y de él viene entonces la nación donde él ratifica el pacto de la circuncisión. ¿Cuál es ese pacto? Ustedes no viven para ustedes, ustedes viven para mí. La circuncisión representa, miren lo que dice el Hasidut. Hasidut enseña que la circuncisión representa el que esa persona muera a los deseos y las pasiones sexuales de este mundo y a los deseos materiales de este mundo para envolverse en algo más grande, la búsqueda de Dios. Entonces, Pablo, conociendo esto, Shaul de Tarso, decía: tú puedes nacer, te pueden circuncidar, pero si tú no haces lo que Hashem te llamó a hacer, de nada valió. Por eso es que Pablo de Tarso dice en Romanos: ¿no creen ustedes que si el circunciso hace por naturaleza lo que debe hacer el circuncidado, no están mostrando la ley escrita en sus corazones? ¿Van entendiendo el juego de palabras de Pablo de Tarso? Pero si no se explica lo que él quiere decir, se entiende a Pablo mal y él sigue el judío odiándolo. Y Shaul de Tarso lo único que estaba era en su generación peleando con la idea de que todo el mundo tiene que ser judío. Que es lo sinónimo de ser circuncidado. Un rabino moderno que conozco, muy sabio, dice: si Hashem quisiera que todo el mundo fuera judío, ¿no era más fácil crearlos a todos judíos? Claro, tiene lógica. ¿Cuál es la responsabilidad que Hashem le dio al pueblo judío? Tú vas a desayunar, almorzar y cenar Torah. Vaya a Hechos 15. Hechos 15. En Hechos 15, Pablo, está el famoso concilio de Jerusalén, ¿verdad? Que no es ningún concilio. Es una reunión entre líderes para decidir qué vamos a hacer con estos gentiles que se están uniendo. Y mira lo que sucede aquí. Dice Hechos 15:1. Pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Ya ven ahí? Los rabinos dicen: la generación de Egipto antes de salir ¿estaba circuncidada? De Egipto. Antes de salir. Los rabinos dicen: no. Llegó Moisés y lo circuncidó. Imagínate tú. 2 millones, 3 millones de judíos en fila ahí, Moisés circuncidándolo. ¿Qué significa eso? Moisés les cambió su corazón. Eso es lo que significa, amigo. Y dice: pero algunos que habían bajado de Judea decían a los hermanos: a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ya ven ahí el problema? Y dice el texto: entonces surgió de parte de Shaul de Tarso, Pablo y Barnaba, hijo de un profeta, una discordia contra ellos y una discusión no pequeña. O sea, que la discusión no era pequeña, era grande, ¿eh? Y dispusieron que Pablo y Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar la cuestión con los apóstoles y los ancianos. Entonces, provistos para el camino por la congregación, pasaron por Fenicia y también por Samaria, cantando detalladamente
contando detalladamente la conversión de los gentiles. Pero ¿cómo los gentiles se están convirtiendo? Y causaban gran gozo a los hermanos. Recuerden quién los dispersó en Babel. ¿No creen que ahora los va a recoger? ¿Qué era la conversión? Que tenía que conocer al único Dios. Y al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la congregación los apóstoles y los ancianos y informaron todo lo que había hecho con ellos. Pero alguna de la secta de los fariseos, la palabra secta no es una palabra mala, es decir, la escuela filosófica de los fariseos. Estaba la escuela filosófica de los nazarenos, la escuela filosófica de los esenios, y estaba la escuela filosófica de los nazarenos. Y el filósofo significa amador de la sabiduría, ¿ok? Dice que habían creído, es decir, pertenecían al cuerpo del Mesías. Para que ustedes vean que dicen que los fariseos no creían que Yeshua era el Mesías. Pues que yo estoy viendo que sí. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarle y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Ya vemos que le añadieron un poquito más. Era circuncidarlos para que fueran salvos, ahora circuncidarlos y ordenarles a que guarden la Torá de Moisés. Por eso no es nada malo ordenarles que guarden la Torá de Moisés. Pero los querían circuncidar forzosamente. Forzosamente. Si usted lee la historia de los asmoneos, lo que sucedió para el tiempo de Hanukkah, usted va a entender lo que significa eso. Porque cuando vencieron a Antíoco, cuando vencieron al rey griego, los asmoneos se levantaron y comenzaron a circuncidar a todo el que era judío y se había reversado la circuncisión. Y eso sí lo hicieron físicamente. Porque para entrar a los gimnasios griegos ellos tenían que estar desnudos. Y ellos se habían tratado de reversar el prepucio. Se hacían unas cosas horribles. Y los asmoneos obligaron a todo el que era descendiente a circuncidarlo. Ya no era parte de pertenecer al convenio de Sinaí. Era ya algo cultural. Es importante saberlo en la historia. Y dice el texto, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Después de mucha discusión, se levantó Simón Kefa y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que de los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. ¿Cuándo fue eso con Cornelio? Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándole Ruach HaKodesh, igual que nosotros. Interesante, ¿no? Y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cuál es ese yugo? ¿Ah? El reino de los cielos, que está con la Torá de Moisés. ¿Por qué no la han podido llevar? Porque la Torá dice claramente que si la rompe, todas las maldiciones se activan, ¿o no lo dice? ¿Tiene razón Simón Kefa? ¿Por qué vamos a hacer estas personas que se conviertan en un judíos para ser salvos? Si hacerse circuncidarse significa que las bendiciones y las maldiciones están ahí. Eso es lo que está diciendo Simón Kefa. Pero ¿por qué Dios le dio esas maldiciones? Porque todo pacto en el mundo antiguo tenían bendiciones y maldiciones. Porque si no lo rompo y no pasa nada, pues entonces no tiene ningún peso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que el Eterno le añadió las maldiciones para que ellos vieran las consecuencias de romperlas. Y usted va a ver a Jeremías que habla del nuevo pacto y dice Jeremías, ellos lo rompieron. Y por eso es que Pablo de Tarso, que escribiendo a Gálatas, dice, ¿no sabes que la ley es maldición? Él no está hablando en contra de la Torá. Él está diciendo en palabras elegantes, nosotros rompimos las misbot y todas las maldiciones a Torá nos vinieron. ¿Es verdad o no? Miren la historia. Le destruyó el primer templo, los expulsó. Fueron esclavos bajo otros imperios. Y aún en el segundo templo no fue la gloria del primero. No fue mayor la gloria que lo que habló Isaías. O sea que algo sucedió que ese templo tampoco recibió la gloria. Estamos hablando de la evidencia histórica.
No está hablando en contra de la Torá, no está hablando los discípulos en contra del pacto del Eterno, no están inventando su nueva religión, están diciendo los hechos históricos para entender. Nosotros no podemos obligar a los gentiles a que se hagan judíos simplemente para ser salvos, porque ese no es el propósito de ella. Y más aún, eso representa una responsabilidad grande sobre la persona. Eso es lo que ellos están diciendo. Ahora, para escuchar a Moisés, mira cómo resuelven el problema. Porque verdad que era circuncidarlos para ser salvos. Ese era el primer problema. Y después le añaden, y escuchen, y guarden toda la Torá de Moisés. ¿Verdad que sí? Escuchen esto. Dice, antes bien creemos que por la gracia, que es simplemente un regalo, por el regalo que el Eterno hizo a través del Mesías, somos salvos de igual modo que ellos. ¿Verdad que dijeron eso? ¿Dijo eso? Entonces dice el texto, entonces toda la asamblea cayó y oían a Bernabé y a Shaul de Tarso contando cuán grandes milagrosas, señales milagrosas y prodigios había hecho Dios en medio de ellos entre los gentiles. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra. Ahora vemos que Jacobo era el líder de Jerusalén. Por eso se acuerdan en la clase pasada que mencioné que la única, ¿cómo es posible que él, siendo el líder de la congregación de Jerusalén, el único documento que existe es una carta que él escribió a la dispersión? Sí, porque siempre el sistema talmúdico de Israel es así. Hay un tema. Uno presenta todas las virtudes, otro presenta todos los defectos y el tercero reconcilia. Eso es lo que está pasando aquí. Los fariseos presentaron una cosa, Pedro presenta la otra, y entonces Jacobo hace, vamos a reconciliar este problema. Es el sistema talmúdico. Para llegar a la verdad, tú coges una premisa, le sacas todas las virtudes, todos los defectos, y al final se resuelve el problema. Si tú no conoces el sistema, no puedes leer el Talmud, porque el Talmud está diseñado así. Una corte, una discusión. ¿Ok? Y mira lo que dice el texto. Varones hermanos, oídme. Simeón ha explicado que por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Gentil no significa pagano todo el tiempo, amigo. Tiene que leer el contexto. Gentil significa que la persona es de las naciones. Que no son judíos, exactamente. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David que ha sido caído. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso, amigo? Vamos a ver. ¿Qué significa el tabernáculo de David que ha sido caído? ¿Verdad que se ha interpretado eso como la adoración? ¿O el templo? El linaje de David. El tabernáculo de David se había caído, que era el linaje real, y Dios lo restauró por medio del Mesías. Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. Interesante, ¿no? Usted quiere ver la versión del Qumran. La versión del Qumran dice, ese mismo texto, todos los de Edom que me invocan. Usted lee los cabalistas dicen, todo ser humano que nace en este mundo y no pertenece a la circuncisión es un hijo de Esaú. Es parte de Edom. Interesante, ¿no? Ahora seguimos leyendo aquí. Dice el Eterno sobre que hace conocer estas cosas de principio. Por lo cual yo juzgo, Jacob hablando, ya vemos que él está tomando la decisión final, o sea que él es el de la autoridad en la congregación. Yo juzgo que no se le añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten, es decir, se vuelven a Dios. Porque eso significa convertirse, de Shuvá, regresar a Dios. Si están regresando a Dios, salieron de un punto y se desviaron. ¿No se desviaron? Torre Babel. Torre Babel, Hashem los regó y Hashem ahora lo está llevando otra vez al lugar donde el nombre del Eterno será invocado, donde es Jerusalén. Ahora todo el mundo irá a Jerusalén a invocar a Hashem. ¿Verdad que lo dicen los profetas? Ok, van entendiendo la idea, amigos. Baruch Hashem. Solamente escríbeles. Ahora viene la halajá. Porque Yeshua dijo, todo lo que ordenes en la tierra será ordenado en el cielo y todo lo que sueltes en la tierra será soltado en el cielo. Así que ahora viene la halajá. Esta es la halajá.
Solamente escríbeles que se abstengan de contaminación de los ídolos. ¿Sabía que eso se encuentra en el libro de Levíticos? Leyes de pureza. De fornicación. Sabemos idolatría y moralidad sexual. ¿Verdad que hemos hablado que esos son 2 de los 3 pecados que no hay forma de lidiar con ellos? De lo estrangulado. Significa de comer animales que no fueron ritualmente faneados correctamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los gentiles comían sangre. Y de la sangre. Esta sangre podía ser de la sangre de los animales y también de las leyes de nidad. Ambas son aceptadas, esa idea. Y todo eso que está ahí se encuentra en el Levítico. Ok, les está diciendo, dile que se preparen espiritualmente hablando para recibir. ¿Por qué? Porque si tú controlas tu sexualidad, si tú eliminas la idolatría, si tú evitas comer cosas contaminadas, si tú no tienes relaciones sexuales en estado de impureza, si eres mujer, si eres hombre, tienes contacto con tu esposa en estado de impureza, te estás convirtiendo en una vasija lista para recibir. Porque Moisés tiene quien lo enseñe en cada Shabbat. En otras palabras, no vas a entender a Moisés hasta que hagan esto primero. Tienes que limpiar tu conciencia. Así que todas las leyes de pureza giran alrededor de limpiar la conciencia del humano. Y ahora empiezan a escuchar a Moisés. No están obligándolo a circuncidarse. Ahora empiezan a escuchar a Moisés. Y escuchando a Moisés, la persona puede decidir, yo quiero ser judío. Yo sé lo que representa eso, la responsabilidad que conlleva, y yo me voy a dedicar a vivir para Hashem. Yo quiero ser judío. Pero otras personas dicen, no. Yo me quedo como me llamó el Eterno y seguiré sirviendo al Eterno como me llamó. Y ahí se construye. Oh, lo borré. El cuerpo del Mesías. Así es que decidió el Eterno por medio del Mesías construir el cuerpo del Mesías. ¿Me van entendiendo este juego? Escuchándola a Moisés, la persona decide. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado personas que entraron a la fe original, que es esta que estamos estudiando, y con el pasar del tiempo dijeron, yo me voy a ir a vivir como judío y me voy a circuncidar? ¿Desecharon el Mesías? Lo más mínimo siguen predicando Mesías. Se elevaron más aún, porque cuando Abraham se circuncidó, él pudo ver el nombre del Eterno. Él invocaba en el nombre del Eterno, ahora lo puede ver. Eso es bien diferente. Eso es muy diferente. Entonces, la persona, conforme a la decisión que tomó personalmente, y esto mayormente en el caso de los hombres, las mujeres no tienen que circuncidarse, ustedes están queridas. Ustedes Hashem se lo hizo fácil. Bajen a las aguas, suban de las aguas, manténganse con recato, guarden la pureza y ustedes están hechas. Pero los hombres somos más dolores de cabeza para Hashem. Nosotros somos los que estamos dispuestos a rebelarnos willfully, con toda intención. ¿Ok? Ahora dice, porque Moisés tiene quien le enseñe en cada sinagoga en Shabbat. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Escuchamos a Moisés. ¿Y verdad que cada uno de nosotros nos vamos elevando conforme a la medida del don de la gracia del Eterno? Sencillo como eso. Si todos nuestros hermanos entendieran esto, amigos, dejaríamos la guerra que hay allá afuera. Yo fui a un lugar una vez y me dijeron, ven acá, tú no tienes sisí, ¿por qué tú no tienes sisí? Y yo, ¿por qué me tengo que poner sisí? Pero es que la Torah dice que tienes que ponerte sisí. Pero es que yo no hice el pacto de Sinaí. O sea, pero tú tienes que guardar los mandamientos de Dios. Pues yo los guardo, pero no me pongo sisí. Ah, pues estás pecando. ¿Tú sabes por qué? Porque no entiende. Si yo me hubiese circuncidado, quieren comer carne y no han empezado tan siquiera en la leche. Si yo me circuncido, y no es ir al doctor para que me haga la operación, hay un ritual que se hace.
Un ritual que se hace. Y cuando te haces el ritual, tú entraste al pacto de Sinaí. Y tienes unas obligaciones y unos deberes. Oh, ahí sí tienes que ponerte, ahí no te zafa. Ahí no te zafa. Ahí hay que orar 3 veces al día. Hay que ponerse sí. Hay que usar los tefilín. El ayuno Yom Kippur no es de 24 horas, es de 27. Porque todo eso, amigos. Así mismo es. Ahora, hay un detalle muy interesante. Ahora es que aquí viene el jaque mate. Y le doy gracias a Hashem por esas palabras tuyas. Porque Pablo, que era un místico también, ya usted sabe lo que significa místico, ¿verdad? Una persona que sabía Torah Hasod, dice, si te metes en el Mesías, estás en lugares celestiales. No necesitas. ¡Qué terrible eso! Pablo está bien loco. Yo digo esto en forma que... En Orán Jabá, si Hashem me da la oportunidad de sentarme al lado de Shaul, de Shaul, usted era un terrible de verdad. Mira qué interesante. El judaísmo enseña que nadie puede hablar con Ein Sof. Hashem te bendiga. Mira qué interesante. El judaísmo enseña, tú no puedes hablar con Ein Sof. Tú no hablas con Ein Sof. No hay forma de hablar con Ein Sof. Yeshua dice sí, porque Ein Sof es el Padre, a través de mí. Yeshua, cuando dicen que Mashiach es Metatron, usted ha escuchado eso, ¿verdad que sí? Metatron es el ángel en los mundos superiores que está en este punto donde se sienta en ese trono para que la luz del Eterno pueda ser vista. El ángel es un ropaje de la presencia divina. Cuando Yeshua, en la clase de Revelaciones 5, cuando Yeshua sube, recibe el rollo, dice que hay un anciano sentado ahí, ¿verdad que sí? Ese es el ángel Metatron, que un día fue joven, ahora es anciano. Dicen los sabios. Y él está sentado ahí hasta que llegue el heredero. Ya lo dice en capítulos anteriores. Porque a mí se me fue dado sentarme en el trono de mi Padre. Y usted ve al final de Revelaciones que el Cordero está sentado en el trono y Dios está alumbrando a través de él. Entonces cuando dicen que Mashiach es Metatron es que dicen los cabalistas, Mashiach será Metatron encarnado. Y los que han leído eso, que no entienden el sistema judío de codificación, dicen, el Mesías es un ángel y se va a encarnar en la tierra. ¡No! Lo que está diciendo es que lo mismo que es Metatron aquí, Mashiach será cuando sea manifestado. Y usted ve que Revelaciones todo el tiempo habla del Cordero, el Cordero, el Cordero, ¿verdad? Que no usa el nombre. Cordero, el Cordero, porque el Cordero es el ropaje de la Shejina. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Pablo de Tarso, que conocía todas estas cosas, porque le escribió una congregación llamada los Colosenses, y esa gente tenían que tener buen conocimiento de Torah, porque estaba hablando Torah Hasod todo el tiempo en su carta. Le dice a ellos, Pablo de Tarso, que conocía estas cosas, le dice a los gentiles, si ustedes están en el Mesías, su incircuncisión se vuelve circuncisión. Y entonces pueden entrar a Dios. Yo quiero que ustedes estudien conmigo Mesilá Yesharim. El libro Mesilá Yesharim de Ramjal enseña los pasos que la persona tiene que hacer para que reciba Ruach HaKodesh. Y te dice, la pureza dirige a esto, y la disciplina, y empieza a hablar de diferentes pasos para recibir Ruach HaKodesh. Es decir, para convertirte en una vasija para la presencia divina. Y Dios le dio a los gentiles la presencia divina sin tener que hacer eso. El judío tiene que hacer eso para que se convierta en una carroza para la Shejinah. Porque así fue dada la Torá para eso. Y Hashem les regaló al gentil la Ruach HaKodesh. Y por eso que Pablo todo el tiempo dice, lo que tienen que hacer ustedes es cuidarlo. Que no se vaya de usted la presencia divina, no entristezca al espíritu, no te vuelvas a hacer cosas que hacías antes.
Cuídala para que se quede en ti. ¿Dónde tú crees que Pablo Tarso sacó eso? ¿Del judaísmo? Entonces, ¿por qué llama esta clase nuestro padre Abraham? Porque en la figura de Abraham se encuentra la promesa de Dios para el que no era pueblo pueda ser parte del pueblo en los mundos celestiales. Usted no puede ir a Jerusalén ahora allí a entrar al Ben Gurión, al aeropuerto Ben Gurión y decirle, ven, llévame al consulado. Vengo a reclamar mi territorio. Porque Pablo de Tarso dijo que somos correderos con los santos. De allí me lo van a votar. Pablo está hablando de los mundos espirituales que usted va a ver que en Revelaciones desciende la Jerusalén de arriba. Y todos los hijos de la luz entrarán por ella. Mientras tanto, aquí abajo, guardamos Torá, estudiamos Torá, amamos a nuestro prójimo, amamos al que se circuncidó, amamos al que no se quiere circuncidar por igual. Y entendemos que cada cual hace un rol. ¿Por qué? Porque para que esto funcione, tiene que haber amor. Y si hemos creído que hay una familia en Dios a través del Mesías, tiene que haber amor para que esto funcione. Y el amor en la fe se ha echado a un lado. Estamos peleando por intelectualismo. Tenemos que dejar eso a un lado. Hay cosas en la Torá que yo no entiendo. Por eso que yo voy donde mi rabino y mi rabino me explica. Y así sucesivamente somos una cadena de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Y el niño, cuando era niño, todos fuimos niños en un momento y vamos creciendo. Tenemos que ser tolerantes con el que llega. A mí me gusta mucho Torá, Asod. Y aquí cuando yo me dejamos hablando de Kabbalah, yo comienzo a hablarle toda la Sefirot y vuelo patas arriba todo eso. Pero tiene su momento. No tiene su momento. Y también hay momentos para hablar cosas básicas que son necesarias repetirlas, porque si no entendemos el fundamento, para allá arriba no podemos subir. ¿Entiendes? Así que voy y repito. Abraham y Abraham es el mismo árbol para judíos y gentiles. Shabbat Shalom. ¿Alguna pregunta para cerrar? ¿No? Eso significa que el aire está muy caliente. Déjame subirlo. Bueno. Ajá. Ok, lo que pasa me hace una pregunta muy buena mi papá. Cuando Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales, eso se encuentra en Efesios, ¿verdad que sí? Yo tengo una muy buena noticia hoy. El santo bendito sea me dijo esta semana, no vas a hablar de Marcos capítulo 3, vas a dar una clase de 3 partes centrado en la carta de Éfeso. Pero te voy a dar un preámbulo. Así que nuestro servicio de allá va a ser hablando de la carta de Éfeso. Te voy a dar un preámbulo. Mashiach está construyendo una congregación en el mundo espiritual. La era mesiánica no es ahora. Es el catolicismo el que dice, no, la iglesia reina ahora. ¿Ok? Eso primero tenemos que sacarlo de nuestra mente para poder entender a Pablo. El reino del Mesías es en la era mesiánica. Pero para que en ese reino haya familia, hay que construirla acá. Entonces ahora mismo nosotros estamos construyendo una familia en los mundos espirituales que no se ha manifestado todavía. Pero ya estamos allá. ¿Verdad que Pablo lo dice? Estamos ya juntamente con el Mesías. Yo estoy aquí. Estar aludiendo a que aunque tú te encuentras físicamente en este plano, tu alma está ligada al mundo espiritual donde se encuentra Mesías sentado. Recuerdan que todas las almas vienen del trono. Y a eso es lo que alude Pablo. A eso es lo que alude Pablo. Pero eso lo vamos a hablar mejor en la carta de los Éfesos. Con esto cerramos porque son las 2:20 y el Eliezer tiene que preparar la guitarra hoy.